Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a revisar la clase número 11 de diseño curricular. Esta clase es un poquito muy teórica porque vamos a estructurar la situación de las secuencias didácticas y las necesidades educativas. Ya lo vimos la semana pasada, pero ahorita es un poquito más compleja. Es la parte donde vamos a estructurar, vamos a estructurar el desarrollo del contenido, la secuencia, la evaluación, la rúbrica a través de los pasos, porque te lo planteé de manera general la clase pasada. Pero ahora vamos a identificarlo poco a poco. Y dice aquí que para organizar los contenidos de la enseñanza debemos identificar diferentes cuestiones de aprendizaje. Los ritmos, los estilos, la coherencia, la forma de aprendizaje, el proceso de las necesidades y todo eso. Todo eso lo vamos a identificar en nuestro proceso de planificación curricular, en los diferentes procesos curriculares, en los objetivos, en los contenidos, en los recursos y en la evaluación, considerando así situaciones de trabajo que te van a permitir desarrollar todo el proceso de plan de clase, todo el proceso de la currícula y toda la secuencia que te va a permitir. Bueno, ¿cómo lo vamos a identificar? Punto número 1. ¿Qué debo de plantear en mi currícula y en mi planificación de clase? 1. Objetivos. Deben de estar identificados dependiendo del nivel de planificación. Los objetivos van a especificarse en manera general, para que así identifiquemos lo que queremos abordar de manera grande en mi contenido. Si tú identificaste al principio de la primera clase, te expuse un objetivo general, que era la meta que yo debo de llegar en estas sesiones de clases virtuales, porque mi objetivo general establece la situación progresiva que debo de tener para cumplir con una acción. En esa acción va a ser la forma de conocer los temas, las actividades, el desarrollo, para planteártelo y de ahí crear esa meta y de ahí funcionable con todo lo que te estoy planteando y lograr la meta. Por lo tanto, en esa meta, tú como alumno vas a crear una habilidad, vas a crear una destreza, vas a desarrollar una capacidad que te permita funcionarla en el exterior. Porque es mucha teoría, pero el día de mañana lo debes llevar a la práctica. Y eso me va a permitir que desarrolles como tal un conocimiento y que cumplas con esas funciones que yo tenía como perfil, porque yo lo creé, yo lo hice, y tú al final lo cumples, pero lo vas a llevar a la práctica. No te lo vas a quedar tan palpable de lectura, escribir o ver el video, no, sino que al final vas a crear una capacidad, una habilidad, una destreza para identificar que sí cumpliste con mi objetivo general. Por lo tanto, esta situación de objetivo general tiene que ser el aprendizaje. Y mi aprendizaje tiene que ser significativo. Mi aprendizaje tiene que ser empírico. Mi aprendizaje tiene que ser teórico para desarrollar mi objetivo. Y ese objetivo permite estructurar las condiciones de aprendizaje que tú tienes. Que tal vez vas a tener barreras, que tú vas a tener dificultades de aprendizaje. Pero yo voy a permitir que lo vayamos desarrollando poco a poco para cumplir con esta meta. Ya después de que cumplimos con mis objetivos, ahora voy a ordenar mis contenidos. Porque voy a hacer que mis contenidos sean un alcance para mi meta. Y las actividades me van a permitir que cumpla con mi contenido o con mi tema. Por lo que los contenidos se van a determinar de manera a las condiciones de ambiente, a las condiciones del alumno, a las condiciones que yo debo de identificar para esta parte. Y dice punto hasta abajo. Trataremos tres técnicas para tener los contenidos. 1. Análisis de los contenidos. 2. Análisis de tareas. Y 3. Teoría de elaboración. Aquí, en este punto, aquí, lo vamos a explicar poco a poco. Vale. Si yo ya sé que tengo que obtener los temas acordes para mis metas o mi objetivo general, según lo voy a analizar por tres partes. 1.
El análisis de los contenidos me va a permitir tomar en cuenta la estructura de enseñanza que voy a hacer. De manera cognitiva, que voy a identificar mi aprendizaje significativo, mis actividades, mi desarrollo de trabajo, voy a identificar esos temas. Voy a hacer qué me sirve y qué no me sirve para que tú puedas desarrollar esa capacidad, para que tú puedas desarrollar esa destreza. Y dice aquí, no podemos confundir la estructura formal de los conocimientos con la estructura de conocimientos que va a aprender el alumno. Tú como tal, debe de haber un conocimiento previo que es esta parte. Pero lo tengo que estructurar con la parte fundamental que va a ser mañana. No es suficiente también identificar cómo hay que enseñar a los alumnos, sino qué tienes que aprender para mañana. ¿Qué te puede servir? En algún planteamiento, como tú dices, ¿para qué me sirven las matemáticas? Aquí lo tienes. Porque el contenido va a hacer que lo identifiques y puedas tener una habilidad. Vas a hacer que en algún momento la fracción crees que no te sirve en el fondo de la carrera pedagógica, pero sí te sirve para las capacidades de la vida cotidiana, para fraccionar cosas, para fraccionar tiempos, para fraccionar objetos, para fraccionar comidas. Ese es el análisis de contenidos, que no nada más es porque me sirve o porque no me sirve, sino que al final debe de haber una situación para que tú llegues a esa habilidad o a esa cuestión. Y por el punto de análisis del contenido, tiene 3 pasos. 1. Descubrir y destacar los ejes vertebradores. Y dice aquí, ¿qué debemos enseñar a los alumnos? Voy a identificar qué todo temario me sirve. Tenemos un temario con 400 temas. Y si llega a pasar, hay materias enormes. Después voy a identificar los contenidos fundamentales. De tanto contenido, ¿cuál crees que sea más conveniente que te dé? ¿Cuál crees que sea el más práctico, que sea más fácil de resolver, más adecuado para tus necesidades, más adecuado para tus condiciones de aprendizaje? Y de manera jerárquica, ¿eh? Y por último, proceder a la secuencia según los principios de organización del conocimiento. Y esos principios de organización de conocimiento, pues bueno, es identificar qué puede aprender el alumno, cómo lo va a aprender, el orden, la secuencia, la estructura que va a analizar. Vi todos los contenidos, los resumo con los más importantes y de manera jerárquica, y después lo voy a regir por conocimientos psicológicos personales, que son aquí ya los puntos esenciales que tal vez para ti te van a servir porque son esenciales por ti, porque ahí sí voy a desarrollar una habilidad y van a permitir que podamos estructurar mi temario. No nada más es ver currículas por ver, no. Es identificar que las currículas son muy grandes, pero las voy a poder resumir para poder hacer una ejecución. ¿Y cómo lo voy a ejecutar? Bueno, a través de partes generalizadas a partes más específicas, porque voy a hacer que todos mis temas los puedas ampliar, los puedas conocer, los puedas estructurar poco a poco, porque ya los resumí, ya los sinteticé, ya los analicé para tus situaciones. Y aquí está, resumido, porque todo eso es con repetitivo a todos los criterios que debes de hacer de cómo tener en cuenta la síntesis de los temas. Porque dice aquí, primer criterio, la elaboración de esa secuencia por parte del profesor debe considerar la estructura del contenido de enseñanza, la manera como los alumnos construyen su propio conocimiento. Ya identifiqué los más importantes y me sirven para que los puedas estructurar tú. Número 2. Los contenidos seleccionados como fundamentales deben ser los que tienen mayor capacidad de inclusión, los que mayor puedas adaptarte, los que mayor puedas integrarte. Y número 3. En primer lugar, hay que presentar los conceptos más generales e inclusivos y después pasar a los más concretos y más irrelevantes. De lo más importante a lo menos importante. Por eso es repetitivo y lo tenemos aquí. Para mi currícula es la construcción de conceptos jerárquicos que va a la situación del primer momento, contenidos más generales,
Número 2, en momentos progresivos, menos relevantes si son los de medio, y las definiciones o la finalidad progresiva, que es la parte más irrelevante o más simple o fuera de para lograr mis contenidos. Si observas el estudiar y el analizar la currícula desde arriba y pasar a la planificación, es mucho, pero debes de conocerlo. Y debes de conocer todos los temas, debes de jerarquizarlos y debes de plantearlo cómo lo vas a hacer en una planificación. Segunda técnica para la selección de contenidos. Análisis de tareas. Bueno, en el análisis de tareas es la técnica que permite tener una secuencia con un aprendizaje del alumno y va a dominar a través de lo que sabe hacer el alumno. Ya me dio mucho frío. A través de lo que sabe dominar el alumno. Porque si una tarea es compleja, se puede descomponer en tareas más elementales. Porque puedo hacer un megaproyecto para que puedas ver todos los temas. Pero tengo que desmenuzarlo a cosas pequeñas para que lo puedas palpar. Y aquí hay que hacer de la cosa más simple a la más compleja. Aquí es al revés. Porque en la parte de análisis de contenido era de lo más grande a lo más pequeño. Aquí en la técnica de tareas o el análisis de tareas es de lo más simple que hagas de tareas a lo más complejo, que va avanzando la complejidad de los temas y los vas estructurando a conciencia de lo que puedes empezar poco a poco a hacer para llegar a crear un megaproyectazo y que puedas plantear una mega exposición o que puedas plantear una mega explicación o una mega maqueta. Así va a ser la situación de contenidos. Y dice aquí, el objetivo terminal determinará las habilidades intelectuales que son necesarias a alcanzar. Vimos que tenemos objetivos generales. Debo de cumplir un perfil o debo de cumplir una meta. Pero voy a hacer gradualmente el avance. Y no voy a ir de lo más grande a lo más pequeño, como lo hacíamos en el anterior, pero era de manera conceptual. Aquí, como ya son tareas, lo voy a hacer más complejo. A lo más simple, a algo más estructurado. Ejemplo, voy a hacer que conozcas aparatos reproductores. Tal vez lo más simple es que pintes los aparatos, que conozcas los nombres de los aparatos, que identifiques las partes de los aparatos. Más complejo, que hagas una maqueta, que lo hagas funcional. Mucho más complejo, que identifiques métodos de prevención, que identifiques desarrollo de embarazo, que identifiques ETS, así. Y al final para prevenir un embarazo adolescente, una transmisión, así de compleja se va haciendo la tarea, porque va aumentando y vas llegando a un punto de análisis, perdón si tengo la gorra pero medio frío, a un punto de análisis y un punto de desarrollo en las tareas. Y para este análisis de tareas, para llegar a la parte de la complejidad del contenido, igual tiene 3 pasos. El primero, determinar la tarea que el alumno debe realizar. Dar una instrucción. ¿Qué es lo que debe de realizar y considerar para cumplir esa meta? Número 2, los componentes de la tarea. Bueno, ¿qué necesito para cumplir con esa tarea y qué se requiere para que llegues a esa complejidad? Y número 4, secuenciar las subdivisiones o las subhabilidades de la tarea, que vamos de lo más simple a lo más complejo. Tenemos que estructurar un proyecto, tenemos que estructurar una actividad, tenemos que estructurar un trabajo final por etapas. Desde lo más pequeño a lo más grande, avanzando. Desde lo más fácil a lo más difícil, gradualmente avanzando. Para que podamos construir una capacidad. Para que lleguemos al final de la meta. Como lo planteamos. Pero ese análisis de tareas es que vayas avanzando en la complejidad y que lo logres desarrollar. Ese es el punto, que lo logres desarrollar. Y aquí es el punto que dice aquí. En el análisis de tarea, intenta descubrir y explicar cómo operan las personas, qué procesos realizar o los datos adquiridos previamente para resolver una determinada ejecución de tarea. Vamos a identificar
cómo lo debo hacer, por medio de qué, para que lo desarrolles y lo estructures. Y al final cumplir con esa secuencia. Y esa secuencia es llegar a un producto, es llegar a una estructura. Y a acompañar en la actividad del docente tiene que estar. Porque el docente fue el que planificó, el docente fue el que estructuró, fue el que desarrolló el tema. Pero el alumno es el que debe de dar una capacidad, el que debe ser una complejidad para hacer realmente entendible que sí avanzó, que sí llegó a su perfil o que sí llegó a ese objetivo que ya tanto quería analizar. Y ahora vamos por el último punto. Aquí está. Me perdí. Ya que identificamos las actividades y las secuencias de tareas que vas a realizar para llegar a la meta, pues bueno, vamos a realizar las actividades conforme a las especificaciones que te dimos. Y de hacer esta secuencia vamos a descubrir la estructura que vas a plantear para desarrollar tu actividad. Vamos a descubrir la habilidad que puedes desarrollar porque estás aprendiendo algo nuevo. Y vamos a cumplir con el contenido y vamos a cumplir con la meta que me está desarrollando. Y aquí dice la parte de abajo, no se puede convertir todo un bloque de contenidos en tareas que los alumnos tienen que realizar, sino que tienes que hacer un análisis correspondiente a aspectos, conceptos, actividades y desarrollo de trabajo con esto. Porque me va a permitir que el alumno aprenda con conceptos, me va a permitir que el alumno aprenda con actividades y considerar situaciones complejas de aprendizaje. Por eso es importante conocer las tres, porque funcionan, porque sirven, porque tal vez conjuntamente sí vamos a desarrollar el perfil que quiero, conjuntamente sí voy a desarrollar el objetivo general, porque no nada más es pura práctica, se basa de teoría también. Y el último análisis para llevar a mi currícula es la elaboración. Y aquí dice aquí que los contenidos de enseñanza tienen que ordenarse de manera que los elementos más simples y generales ocupen el primer lugar, incorporando después de manera más progresiva los elementos más complejos y detallados. Aquí es relativamente lo mismo que los otros dos. De lo más simple a lo más complejo, hacer que cumplas con estos contenidos. Primordialmente que identifiques paso a paso la estructura, el desarrollo y los principales temas para que puedas trabajarlo por separado, teniendo una visión, estar en conjunto y desarrollar una actividad como tal. La teoría de elaboración dice que los resultados del aprendizaje serán mejor en la medida en que la organización de la enseñanza se aproxima a un modelo que, uno, presente el contenido que es un objetivo de enseñanza en términos más generales y simples. Introducir el nivel y complejidad deseado de cada componente de manera global, incorporando su elaboración consecutiva. Y aquí está el esquema. En el número 2 no trae esquema, pero el número 3 es algo así. Primer nivel, temas más simples, más sintetizados, más generalizados. Nivel número 2, el nivel más específico con temas más complejos, con más estructuración, con más desarrollo a lo que vamos a trabajar. ¿Se repite 1 y 2 con el 3? Sí, pero llevamos un punto de complejidad. Y lo dije hace ratito, tiene que ser avanzar gradualmente y juntando los tres, porque el juntar los tres me sirve para tener una secuencia en mi didáctica para organizar este punto. Y debemos de tener importancia de los contenidos más importantes y más representativos para hacer un aprendizaje. Tenemos que identificar contenidos más detallados, más simples, más complejos, para tener así una práctica, ejercicios, actividades y organizarlo. Porque lo mencionamos que no todo es teoría, no todo es práctico, pero tiene que resolverse y tiene que ser gradual y tiene que estar compleja y tiene que ser conceptual. Y pues al final la parte número 10, la parte número 3 tiene igual 3 pasos. La primera es escoger el contenido de aprendizaje. ¿Qué me va a servir? Número 2, los elementos más profundos, los que ya tienen un poquito más de complejidad. 3, otros elementos relevantes, como la práctica, como apoyos de temas, que al final me van a servir para mi situación gradual de aprendizaje.
En el punto de tener la currícula, de conocer todos los temas, de sintetizarlos, de hacerlo más complejo, de llevar actividades, de volverlo a reestructurar y que tengas un análisis de lo más simple a lo más general, es que identifiques en sí solo, en sí solo la complejidad de la currícula. Gracias, salud. Perdón. La complejidad de la currícula. Porque el tener compleja la currícula es que conozcas temas, objetivos, metas, estructuraciones, tu planificación, y lo vimos la clase pasada. No nada más es conocer currícula por currícula, autores por autores, sino que se estructure internamente y externamente todo, porque hay una base normativa, porque hay una base interna institucional, porque hay una base de planificación, porque tiene elementos la planificación, porque tiene una forma de sintetizar los temas. Todo en base a tus alumnos, todo en base a tu grupo, porque la currícula es conocer y desarrollar un temario, pero conociendo necesidades, conociendo perfiles, conociendo metas, conociendo objetivos que te logren crear habilidades, destrezas, competencias, conocimientos para esto. A pesar de que los 2, 3 son relativamente diferentes, se parecen y al final, la secuencia es tener un orden, tener una estructura bien analizada para crear las necesidades de mi perfil, para crear las necesidades de mis alumnos, para identificar la estructura de lo que quiero. Y es así como diseño mi currícula. Por ejemplo, Hilda Taba, Taylor y demás. Me baso en estos porque son los más destacados. Díaz Barriga. Te piden que conozcas como tal la estructura de una currícula. Pero el punto complejo es que al final conozcas un grupo y ese grupo de personas le vas a dar un tema y su tema debe de ser gradualmente complejo, de lo más simple a lo más general, de lo que quieres que aprenda hasta lo que desarrolle para que pueda obtener un buen conocimiento, para que pueda obtener un buen perfil. Y es así como mi currícula avanza, agarra forma, agarra estructura y al final aquí lo tenemos. Mi currícula es esta. Porque yo te di temas complejos y primero te di autores, te di estructuras, te di complejidad, te di planificación y veo esto. El cómo tienes que resumir todo en algo que debes identificar para cubrir la necesidad de mi alumno. Yo hice mi propia identificación de currícula a través de diferentes autores que tal vez ya en la práctica dices, ay, se parece a este. Sí, pero no lo palpeas, no lo colocas directamente en la planificación, sino lo vas analizando y lo vas colocando para llevar una secuencia como lo mencionan los autores. Y esa secuencia es como lo menciona Taba, como lo menciona Díaz Barriga, como lo menciona Taylor. Pero al final, el objetivo principal, las necesidades de mi alumno para crear una habilidad, para crear una destreza. ¿Vale? Estamos en tu etapa final, proyectos, exámenes y demás. ¿Dudas? Estoy a tus órdenes. Un gustazo. Nos vemos y hasta la próxima.